dar la bienvenida. Vamos a dar la bienvenida a la sesión. Primero agradecerle por su asistencia y por su participación el día de hoy. Hola Stephanie, buenas tardes. Muchas gracias. No, por favor, para mí es un placer estar aquí. Bueno, bienvenidos a la tercera sesión de los coloquios ad hoc de Derecho Administrativo organizado por el Centro de Arbitraje ad hoc en colaboración con el Taller de Derecho Administrativo UDEP y TID. El día de hoy tendremos el tema de Derecho Administrativo Económico a cargo de nuestro experto Sebastián Caballero Ochoa. Como panelista y como moderadores, los miembros del Taller de Derecho Administrativo Daniel Egochiaga y quien les habla, Stephanie Suyón. Bueno, iniciando con una breve introducción acerca de la trayectoria y experiencia de nuestro ponente, Diego Méndez es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, cuenta con estudios concluidos de maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires, Cuba. Además, tiene estudios especializados en asociaciones público-privadas, docencia y didáctica universitaria. Ha desarrollado su práctica en el sector privado y en el sector público. Cuenta con experiencia en temas corporativos, administrativos, regulatorios, constitucionales, sanitarios, expropiatorios y sancionadores, con telecomunicaciones, contrataciones con el Estado y entre otros vinculados. Asimismo, el desarrollo de su práctica se relaciona con distintas entidades del Estado como CIPTEL, SUNAT, SENASA, Indecopi, DIGESA y DIGEMIT, gobiernos locales y gobiernos regionales. Actualmente trabaja como gestor legal regulatorio senior directo en legal y regulatoria en Pagea Co., que es una empresa de telecomunicaciones. Sus principales funciones están relacionadas a derecho regulatorio, derecho de contratos, derecho de telecomunicaciones, derecho de competencia y régimen de compartición de infraestructura para la prestación de telecomunicaciones. Doctor, buenas tardes. Gracias por la pequeña introducción, Stephanie. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos. Para mí va a ser un placer tener este pequeño espacio para desarrollar algunas preguntas. Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Daniel Egochaga. Soy el segundo moderador. En base a lo que ha venido mi compañera comentando de su largo trayecto que ha tenido en el desarrollo del derecho administrativo, nos lleva a preguntarnos más que todo, o sea, ¿qué es lo que lo llevó a decir por esta especialidad? ¿Qué es lo que lo motivó, digamos, a que el derecho administrativo sea parte general de, ya no solo de un ámbito laboral, sino ya parte de un ámbito más total de su vida? Sí, claro, buenas tardes, Daniel. Bueno, es bastante curioso, de hecho, la dinámica por la cual yo llego a desarrollar el tema de lo que es el derecho administrativo. Por allá todavía cuando yo era practicante y iba a iniciar mis prácticas preprofesionales, yo había llevado el curso de Derecho Societario. Entonces, la verdad es que yo estaba bastante entusiasmado con todo este tema del derecho corporativo, el derecho societario. Justamente también estaba llevando digamos, los cursos básicos de lo que es derecho de los contratos, lo que es acto jurídico, obligaciones. Y bueno, al momento en el cual yo postulo justamente para ocupar el cargo de practicante preprofesional, se me pregunta cuál, digamos, de las áreas del derecho es la cual me llamaba más la atención, ¿no? Entonces, yo justamente como les mencionaba, yo estaba bastante entusiasmado con el derecho corporativo y bueno, a la reclutadora le comenté que yo estaba, pues, me decantaba por el derecho corporativo, específicamente sobre el derecho societario, ¿no? Pero por cosas de la vida, se me asignó al área de derecho administrativo, ¿no? De hecho, sí veíamos cosas societarias, pero eran bastante puntuales, ¿no? De hecho, el primer encargo que yo tuve como practicante fue ayudar a uno de los abogados con los que yo trabajaba en un caso de contrataciones con el Estado, ¿no? Y bueno, después ya el resto es historia, ¿no? Ya me quedé con todo el tema de derecho administrativo. De hecho, en la universidad también, al ciclo siguiente, me parece, o ese mismo ciclo, llevé el curso de Derecho Administrativo con Ana María Granda. Y bueno, también es bastante espectacular esta rama del derecho, ¿no? Por eso también me decidí, digamos, decantar toda mi práctica en lo que es derecho administrativo, en general derecho público. Doctor, usted ha hablado un poco sobre la experiencia que ha tenido y cómo llegó, pues, un tanto jugando con la suerte a derecho administrativo y quisiera saber, usted
si podría darnos una aproximación general acerca de lo que debemos entender por derecho administrativo económico. Bueno, esto es, digamos, aterrizar el concepto de derecho administrativo económico va a necesitar de manera previa siempre de tener un acercamiento de lo que es el derecho administrativo, ¿no? Dromi digamos, un experto en doctrina, había comentado en algún momento que el derecho administrativo finalmente va a ser el conjunto de principios, de preceptos los cuales se van a integrar de manera que van a organizar, van a regular, van a reglamentar la actividad estatal, ¿no? La actividad propia de la administración pública. Y esto, sin embargo, va a tener, digamos, una conjugación bastante particular con la función administrativa, ¿no? Nosotros si hablamos en puridad de lo que es el derecho administrativo y la función administrativa, vamos a tener que hablar también de lo que sería la función legislativa y la función jurisdiccional, ¿no? Correspondiente a los órganos jurisdiccionales, propiamente dichos, al Poder Judicial. Y traemos esto a colación porque el poder legislativo, y ya tocando, digamos, un poquito de lo que sería la teoría de la división de poderes, el poder legislativo específicamente se dedica, digamos, a legislar, ¿no? A la emisión de dispositivos legales. El poder judicial exclusivamente se va a encargar a la, digamos, a la función jurisdiccional, ¿no? Al tema de los juzgamientos, entre otras cosas relacionados directamente con su función propia, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos del poder ejecutivo, vamos a hablar más precisamente de lo que es la administración pública, ¿no? De la función administrativa. Y esta función administrativa, digamos, va a regular el propio desenvolvimiento que tienen los, como así se denomina en el marco del derecho administrativo, los administrados, ¿no? Digamos, todas las actividades que puedan desarrollar los administrados, ¿sí? Ahora, teniendo, digamos, este concepto como base, nosotros podemos alinearnos con lo que sería el derecho administrativo económico en el rol que va a tener la propia administración pública, que es más precisamente, digamos, el poder ejecutivo, y si no forma parte, digamos, del Estado en su totalidad, porque también se va a mencionar que, digamos, la función administrativa no solamente se va a, digamos, reducir solamente al poder ejecutivo, ¿no? Sino que también el poder legislativo y el poder judicial van a poder desarrollar esta función. Pero bueno, esa es discusión de otro momento, ¿no? Pero digamos que el derecho administrativo va a tener una relación directa con la economía porque va a ser la administración pública quien se va a encargar de regular determinados puntos de las actividades económicas de los administrados, ¿no? Por ejemplo, tenemos, digamos, como ejemplo, el tema de las contrataciones con el Estado, ¿no? Más precisamente podemos hablar también de las concesiones que otorga el Estado a concesionarios. Y esto se va a regir, digamos, por normas, digamos, normas propias, normas especiales y más precisamente también de manera general por normas de derecho administrativo. Entonces vamos a encontrarnos aquí con un acercamiento y, digamos, una relación directa que va a tener el derecho administrativo con la actividad económica que se pueda desarrollar en cualquier ordenamiento. Hablando, digamos, de la propia economía, a la economía como ciencia no le va a interesar mucho, digamos, la posibilidad de desarrollar una actividad correcta o no, ¿no? Sino es justamente esta idea que persigue la economía es de la administración y cómo se llevan a cabo determinadas acciones que van a finalmente generar y van a tener un impacto económico, ¿no? Pero el derecho sí, digamos, va a buscar tutelar además que se cumplan de manera adecuada determinadas actividades, ¿no? Sin incurrir, digamos, en el terreno de lo ilegal, de las infracciones, de los ilícitos, ¿no? Entonces, ya teniendo, digamos, estas dos ideas alineadas, podemos hablar que el derecho administrativo económico justamente lo que va a hacer es orientar a que la administración pública regule de manera bastante ordenada la actividad económica, ¿no? Evitando, digamos, que los propios administrados incurran en infracciones o, digamos, desarrollen sus actividades económicas de manera desordenada que puedan afectar no solamente, digamos, al propio ordenamiento, sino también puedan generar o tengan un impacto negativo en el mercado.
Interesante, doctor. En base a eso, bueno, que nos ha venido comentando que hay una gran inclinación por su parte en el derecho público económico. Hemos Ujú, venido, bueno, como se ha venido desarrollando en estos últimos años, se ha visto una creciente intervención del Estado en sectores clave de los servicios públicos, tales como el de ujú, transporte o el de las telecomunicaciones, por ejemplo. ujú. En base a la experiencia que ha tenido o que nos comenta, ¿cómo usted considera que esto afecta tanto a la dinámica del mercado y cuáles son los desafíos cuáles son los desafíos administrativos que esto conllevaría? Bueno, digamos que al momento de que nosotros hablamos de la intervención que tiene el Estado en las actividades económicas, vamos a hablar de una situación en la cual hoy en día, y por el marco constitucional que nosotros mantenemos, vamos a hablar más que de un Estado interventor en un Estado regulador. Allá anteriormente, ¿no? Ya antes de la emisión de la Constitución del 93, sí podíamos hablar de un Estado interventor, ¿no? Porque justamente la Constitución del 79 estaba orientada a que el Estado tenga un rol mucho más activo dentro de la actividad económica de los administrados, ¿no? No solamente, digamos, ponía las reglas del juego, sino que intervenía, ¿no? Limitaba determinadas cosas. Es más, si nosotros queremos hablar de un punto bastante álgido, podemos hablar de la actividad empresarial que desarrollaba el Estado de manera previa a la Constitución del 93, ¿no? Actualmente, la actividad empresarial del Estado es, digamos, está relegada solamente en caso no exista interés de la inversión privada en desarrollar determinada actividad, ¿no? Eh, Podemos hablar entonces que la actividad empresarial del Estado viene a ser finalmente una excepción a la regla, ¿no? Pero anteriormente sí podíamos decir que más bien era la regla que la excepción, ¿no? Entonces, de todas maneras, el Estado, digamos, va a reservarse algunas funciones, algunas prerrogativas interventoras tratándose de determinadas funciones, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la prestación de servicios públicos, que también tiene que ver bastante con lo que es el derecho administrativo económico, ¿no? Porque digamos que la prestación de un servicio público no se va a agotar, digamos, solamente en el propio Estado. El Estado va a tener una figura de garante, ¿no? De que se preste adecuadamente un servicio público, que alcance, digamos, a todas las personas, porque esa es la idea de un servicio público, ¿no? Es un servicio tan esencial que no le puede faltar a los administrados. Bueno, la realidad es otra cosa, pero en teoría es lo que se busca, ¿no? Con un servicio público, ¿no? Entonces, lo que se ha establecido también, digamos, en el marco de nuestro ordenamiento es que un privado pueda brindar ese servicio público, ¿no? Siempre y cuando tenga la autorización del Estado, ¿no? Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de el Estado teniendo una intervención, digamos, en el mercado, más precisamente en el ejemplo que poníamos de los servicios públicos, lo va a tener justamente para garantizar que este servicio público pueda llegar a todos los administrados, ¿no? Y que, digamos, no exista algún tipo de barrera o limitación, en este caso, para que los administrados puedan gozar de ellos. Prueba de ello es que, por ejemplo, tratándose del mercado de telecomunicaciones, existen el reglamento de tarifas emitido por el organismo supervisor de la inversión privada de telecomunicaciones, que es el OCITEL, el cual sí regula tarifas topes o regula cómo los proveedores de este servicio, las empresas concesionarias, van a establecer determinadas tarifas respecto de la prestación del servicio de telecomunicaciones. Incluso el mercado de energía eléctrica también tiene, digamos, una regulación respecto de sus tarifas, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando ya no de un Estado solamente regulador, sino sí interventor en el sentido de que establece, digamos, reglas por las cuales se va a prestar el servicio de energía eléctrica y el servicio de telecomunicaciones. Podemos hablar de otro ejemplo, por ejemplo, de Estado interventor, allá por la pandemia, el año 2020, si no me estoy equivocando, el decreto de urgencia 066-2020, números más, números menos, estableció que, digamos, los prestadores me parece que era del servicio de oxígeno, no sé si lo estoy diciendo propiamente, pero estas fábricas que se dedican, digamos, a rellenar los tanques de oxígeno, por medio de esta norma estaban, digamos, no forzados, pero sí estaban en la obligación de proveer tanques de oxígeno de manera
preferente, con un orden de prelación, a clínicas y hospitales, ¿no? Pero nosotros debemos pensar también que este servicio, digamos, de los tanques de oxígeno no solamente se prestan para centros médicos, ¿no? Sino que también tiene, digamos, un sentido industrial, el uso de este oxígeno en tanques, etcétera, ¿no? Entonces, ahí podíamos determinar que efectivamente el Estado estaba ejerciendo una función interventora, porque estos, digamos, distribuidores, estos proveedores de oxígeno, al verse obligados mediante este decreto de urgencia a ofrecer o a vender directamente a los centros de salud el oxígeno y, digamos, no cumplir con su actividad comúnmente desarrollada, digamos, al sector industrial, sí estaban sufriendo, digamos, de alguna manera una vulneración en su libre voluntad de vender y de contratar el determinado número de oxígeno para sus consumidores, ¿no? Entonces, ahí sí podemos hablar de una figura de Estado interventor, ¿no? Justamente el modelo también que administra, digamos, la Constitución del 93 está más orientado a un modelo regulador. Pero sí, como mencionaba Daniel, vamos a hablar de una figura del Estado que va a dar cierta regulación específica para determinados sectores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, hablaba del sector de telecomunicaciones. Por el año 2013, si no me estoy equivocando, se emitió una norma que permite, digamos, promover la competencia en el mercado de telecomunicaciones, ¿no? Y habla básicamente esta norma de lo que son los operadores móviles virtuales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de algún proveedor, digamos, de infraestructura o, digamos, de un proveedor del servicio de telecomunicaciones, pensamos en empresas que tienen, pues, toda la infraestructura pasiva para ello, ¿no? Cables, torres, postes, entre otro tipo de infraestructura, ¿no? Pero justamente la idea de esta norma que introducía los OMVs, los operadores móviles virtuales, eran que se permitan empresas que carecen de esta infraestructura puedan prestar el servicio y que alquilen a empresas que sí contaban con digamos, con esta infraestructura pasiva, con torres, cables y toda la infraestructura necesaria para la prestación de este servicio, digamos, pactar un contrato de arrendamiento por el cual este operador móvil virtual pueda brindar su servicio sobre la infraestructura de este operador móvil, ¿no? Que finalmente vendría a ser el OMR, me parece que la norma lo define, ¿no? Operador móvil real, o una definición similar, ¿no? Entonces, el Estado sí va a tener, digamos, una función mucho más interventora en este sentido, ¿no? Ahora, como cualquier situación en la que el Estado va a tener presencia, tiene que no solamente regularse, digamos, de una manera tanto agresiva o un tanto establecer una sobreregulación. A lo que me refiero es que el Estado debe racionalizar bastante la intervención que va a tener en determinado sector, porque ya está comprobado, digamos, que la intervención en el mercado o en cualquier tipo de mercado por parte del Estado sí genera un desmedro, ¿no? Lo ideal, digamos, es que cualquier mercado se ordene por las leyes de la libre competencia, la libre demanda, la libre oferta, para que así, digamos, los consumidores y también los productores puedan obtener el mayor beneficio, ¿no? Entonces, digamos que el Estado, y bueno, más precisamente la administración pública, va a tener como reto, digamos, en primer lugar, adecuar todas las normas que tenga, justamente para cumplir de manera eficiente los objetivos que busca, digamos, dentro del mercado, ¿no? Digamos, eh, que los consumidores estén adecuadamente informados, que los productores cumplan, digamos, con prestar adecuadamente los bienes o los servicios que ofrecen, entre otras cosas, ¿no? Y finalmente establecer regulaciones pensadas eh, y que van a generar, digamos, un beneficio palpable tanto para el consumidor como para el productor de determinado servicio o bien, y no, digamos, que sea solamente en beneficio o muy pro consumidor o muy pro productor, ¿no? Porque eso siempre va a generar un desbalance. Entonces, el Estado, más precisamente la administración pública, va a tener, digamos, que involucrarse bastante, no solamente en el sector, el cual va a buscar, digamos, regular, sino también va a tener que especializarse
para emitir normas que estén adecuadamente diseñadas o dirigidas a cada uno de estos sectores, ¿no? Daniel, me parece que estás con el audio apagado. Sí, doctor, disculpe. No, no te preocupes. Bueno, la verdad me parece bastante interesante, sobre todo la mayor participación que el derecho económico está teniendo. Ujú. Y bueno, doctor, en base a eso, o sea, ¿de qué manera estas políticas públicas podrían incentivar la innovación y la inversión sin, por supuesto, sin generar un exceso de burocracia? ¿Por qué? Porque esta misma burocracia muchas veces genera el descrecimiento económico o dificulta muchas veces a las empresas crecer exponencialmente o crecer de acuerdo a cómo se van desarrollando. Creo que eso sería un punto bastante interesante que nos podría comentar, por favor. Me parece bastante interesante el punto que tocas, ¿no? El tema de la sobreregulación, una excesiva regulación, digamos, el hecho de que el propio Estado emita normas que van a terminar ahorcando a los proveedores de determinado bien, de determinado servicio, a los inversionistas, entre otras cosas, ¿no? La idea no es, digamos, ponerle demasiadas trabas al administrado, ¿no? Ya sea un inversionista, sea el proveedor de un servicio, de un bien. La idea no es, digamos, regular de manera un tanto maníaca, le vamos a decir, ¿no? Sino la idea es regular de manera bien pensada, bien desarrollada y siempre cumpliendo determinadas criterios y orientaciones, ¿no? Al momento de que nosotros hablamos de políticas públicas, vamos a hablar de estos, le vamos a decir planes o programas que el Estado tiene y que están, digamos, dirigidas a obtener un determinado resultado, ¿no? Podemos encontrar políticas públicas, por ejemplo, este, para reducir, digamos, la tasa de criminalidad. Podemos hablar de políticas públicas, cuando están dirigidas, por ejemplo, a reducir la contaminación, entre otras situaciones, ¿no? Podemos poner bastantes ejemplos. Sin embargo, la idea es que, justamente jalando un poquito de la respuesta de la pregunta anterior, es que el Estado tiene que especializarse en el sector que plantea regular, ¿no? O sea, cuando nosotros como abogados, y es el reto que muchas veces nosotros tenemos, eh, digamos, nos abocamos a determinado sector, ya sea energía, telecomunicaciones, minería, tenemos que tener conocimiento, aunque sea mínimo, de qué es lo que nosotros, o básicamente en el sector al cual nos vamos a involucrar, ¿no? Conocimiento mínimo, porque finalmente nosotros vamos a tutelar casos, vamos a, digamos, velar por los intereses de nuestro cliente que desarrolla determinada actividad, ¿no? Y es lo mismo para el Estado o la administración pública, ¿no? No se puede emitir una política pública sin tener aterrizado, digamos, qué es lo que se busca regular y cómo se busca regular. Entonces, digamos, yo no podría pretender ser un abogado de telecomunicaciones si no conozco o tengo el conocimiento mínimo de lo que es el núcleo del negocio, ¿no? De cómo funciona el negocio. Entonces, el Estado muchas veces sí ha emitido, digamos, dispositivos normativos que no han alcanzado o no han estado bien pensados y que no han regulado de manera adecuada lo que se buscaba y finalmente no se ha concretado el objetivo buscado, ¿no? Entonces, yo pienso que las políticas públicas deben involucrar no solamente, digamos, profesionales en derecho, sino tiene que ser un equipo multisectorial, interdisciplinario, ¿no? Con la palabra que ustedes prefieran, para adecuar diferentes criterios y finalmente se logre determinado objetivo, ¿no? Uno de esos objetivos, por ejemplo, debería jalar también ideas de la simplificación administrativa, ¿no? La simplificación administrativa lo que busca en puridad también, y como lo ha mencionado Daniel, es que no sea tan engorroso justamente todo este marco o el desarrollo de un procedimiento administrativo, ¿no? La idea justamente es que el Estado, en aplicación, bueno, de varios principios administrativos, lógicamente, desarrolle una actividad eficiente y eficaz.
eficiente en el sentido de que pueda desarrollar, digamos, y alcanzar los objetivos con los menores recursos posibles y eficaz en el sentido de que logre el objetivo, ¿no? Entonces, la política pública, digamos, que podríamos nosotros buscar concretar, sería aquella política pública que agilice determinado procedimiento, pero a la vez busque que se cumpla y, consecuentemente, que se concretice el objetivo que se busca alcanzar mediante esa política pública y finalmente mediante ese procedimiento, ¿no? La idea sería especializar y además, digamos, alivianar un tanto este procedimiento para que sea bastante ejecutivo y se pueda lograr de manera rápida. Y doctor, en base a lo que en base a lo que nos está comentando, que el derecho administrativo puede tener, digamos, impactos, pero muchas veces hay que regularlo de acuerdo tal que este impacto que cause no sea negativo, sino más bien positivo, tanto para Ujú. los administrados como para la administración misma. Entonces, en base a eso que nos comenta, ¿nos podría compartir un caso emblemático en donde que esta regulación que se ha realizado ha tenido un impacto Ujú. significativo, ya sea un impacto significativo positivo o negativo? Porque, bueno, considero que ambos es necesario para ver un panorama mejor. Bueno, sí, mira, si nosotros podemos ver casos en los cuales hemos podido determinar que un marco normativo ha afectado, digamos, o ha alterado el normal transcurso de un determinado caso, podemos enumerar muchos, ¿no? Montones. Uno de los casos, digamos, que nosotros podemos encontrar, y es bastante importante ver el tema, es justamente el cumplimiento de contratos de concesión, ¿no? Al momento en que el Estado otorga una concesión, traducida en un contrato de concesión, valga la redundancia, establece determinadas obligaciones, ¿no? Y establece esas obligaciones para que el concesionario las cumpla. Por ejemplo, si nosotros hablamos de telecomunicaciones, en muchos casos, los planes de cobertura que se establecen tienen que involucrar el despliegue de determinada infraestructura, ¿no? Y no estoy hablando, digamos, solamente a nivel departamental, ¿no? Sino hablando ya a nivel perdóname, a nivel nacional, ¿no? Entonces, el despliegue de la infraestructura, antenas, entre otras cosas, no solamente se va a reducir a Lima, ¿no? Sino, digamos, a toda la costa del Perú o a toda la sierra o finalmente a nivel nacional, ¿no? Eh, bueno, ya la selva tiene, digamos, un terreno un poco agreste para poner bastante infraestructura, ¿no? Pero también con la modernidad hay bastantes soluciones para ello. Sin embargo, existen situaciones ya ajenas a los concesionarios por los cuales, digamos, no se puede cumplir con determinada obligación en el caso de la prestación de determinado servicio o el cumplimiento propio de las obligaciones del contrato de concesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el caso de, al momento de realizar este despliegue, de instalar determinada infraestructura, determinada antena, pues digamos que la población de la zona geográfica donde se planea realizar esta instalación se opone finalmente a que la empresa o el concesionario realice esta instalación de determinada antena o determinada infraestructura, ¿no? Entonces, finalmente no se va a cumplir, digamos, con la instalación de esta antena y consecuentemente no se va a cumplir con una de las obligaciones propias del contrato de concesión, ¿no? Entonces, esta situación, digamos, lo que va a acarrear, bueno, nosotros podemos decir que no se trata, digamos, de una, infracción propia, digamos, un incumplimiento propio de las obligaciones del concesionario, ¿no? Sino que se trata de una situación de fuerza mayor, ¿no? Porque eso está fuera, digamos, de la esfera de control del concesionario. Sin embargo, en algunos contratos de concesión, estas situaciones no se consideran o no son, digamos, contenidas dentro de lo que es el caso fortuito o la fuerza mayor, ¿no? Sino que sí se establece que como parte de él, las obligaciones del concesionario tienen que asegurar y garantizar que se va, digamos, ejecutar correctamente el despliegue, ¿no? Entonces ahí digamos que vamos a tener digamos, un ejemplo un poco negativo de cómo esta regulación un poco cerrada por parte del propio Estado va a generar un impacto negativo en el concesionario, ¿no? Porque muchas veces, digamos, el hecho de realizar los mejores esfuerzos, porque se instalan, digamos,
mesas de diálogo, existen acercamientos con las comunidades que finalmente fracasan y finalmente van a resultar en un incumplimiento de la instalación de determinada infraestructura, van a generar un desmedro cuando en realidad eso estaba fuera de la esfera de control totalmente del concesionario. Ahí podríamos, digamos, enumerar como una dimensión negativa, si lo quieres llamar así, de alguna regulación jurídica, ¿no? En el marco de los contratos de concesión. Por otro lado, si nosotros podemos hablar de alguna regulación positiva, digamos que, y más precisamente, por ejemplo, en el marco de las contrataciones del Estado, anteriormente se permitía, digamos, que cuando un postor recibía finalmente la buena pro por parte del organismo correspondiente para ser adjudicatario de determinado procedimiento de contratación, se apelaba dicha decisión, ¿no? Entonces se iniciaba, digamos, un problema porque el adjudicatario ya había sido apelado y digamos que no podía pasar de manera directa ya a ejecutar las prestaciones que había pactado con el Estado, ¿no? Ahora, digamos que hoy por hoy, bueno, ya con la aparición de la nueva norma, este año, digamos que puede que haya cambiado un poco el escenario, pero con la ley, la 30225 y su reglamento, y bueno, las diferentes modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, sí se establecía que al momento en que un postor que había perdido, digamos, el adjudicarse la buena pro, decidía apelar el acto administrativo por el cual sí se le adjudicaba la buena pro a otro postor, debía realizar el pago de una determinada garantía, ¿no? Que era la interposición de una carta fianza, ¿no? Entonces, si tú querías apelar, digamos, el hecho que le hayan otorgado la buena pro a otro postor, debías realizar un pago conjuntamente con la presentación de tu recurso de reconsideración. Entonces, esto, digamos, evitaba que se entorpezca, digamos, la ejecución de las contrataciones, ¿no? Porque, claro, yo como postor, al momento de perder determinado procedimiento, podía apelar, podía, digamos, poner un recurso impugnatorio contra este acto que determinaba al ganador de la buena pro en un procedimiento de contratación. Sin embargo, ahora, en caso de que yo quiera realizar esta acción, voy a necesariamente tener que presentar una carta fianza, ¿no? Y en caso de si yo pierdo, digamos, este procedimiento impugnatorio, le vamos a llamar, la carta fianza finalmente la voy a perder, ¿no? Entonces, digamos que ese es un acierto, a mi punto de vista, en la regulación que ha tenido, que han tenido al día de hoy las contrataciones del Estado. Perfecto, doctor. Dirigiendo todo esto un poco más a las políticas de concesiones y las Ujú, asociaciones público y privadas, que evidentemente han sido cruciales en la gestión de grandes infraestructuras, ¿usted ujú. qué mejoras o ajustes cree que se podrían implementar para garantizar una mayor eficiencia en estos contratos? Mira, es bastante interesante la pregunta, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos, digamos, de inversión privada, de estas figuras, relativamente actuales, podemos hablar de la asociación público-privada, podemos hablar de la privatización, podemos hablar de las obras por impuestos. Pero si nosotros hablamos de las asociaciones público-privadas, le vamos a decir APPs para no trabarme, vamos a hablar, por ejemplo, y es algo bueno, de que al momento en que yo eh, digamos, como concesionario en una APP, me voy a quedar no solamente, digamos, a desarrollar determinada infraestructura y además de ello, me voy a quedar a gerenciarla, administrarla, cosa que no ocurre en las OXI, por ejemplo, en las obras por impuestos. ¿No? En las obras por impuestos, que tienen una lógica distinta, yo finalmente lo que voy a hacer es ponte, realizar determinada obra, un tramo de una carretera importante, y la dejo ahí. Pero en cambio, en el caso de las APPs, yo voy a realizar, digamos, determinada obra, le voy a desarrollar determinada infraestructura, pero además de ello, me voy a encargar de gestionarla, de administrarla, ¿no? Entonces, es bastante, uno, que beneficia un montón el tema de las APPs,
y digamos que es importante el hecho de que justamente la persona jurídica o finalmente la persona que ha desarrollado esta obra se encargue de gestionarla, ¿no? Porque justamente conoce bastante bien el hecho de haber desarrollado la infraestructura, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de algún tipo de mejora o alguna situación que podríamos desarrollar de mejor manera en el marco de las APPs, podríamos hablar, uno, del tema de las eficiencias en los tiempos, ¿no? Al tratarse justamente es un poquito similar el hecho de las contrataciones con el Estado, el tema de las APPs, ¿no? Porque así hay, digamos, una situación de interacción entre la administración pública y el privado, ¿no? En el caso de las APPs, digamos, sí va a haber una interacción, digamos, entre el privado y finalmente el representante del Estado, ¿no? El organismo que es representante del Estado. Y van a tener esta interacción justamente, digamos, para levantar estudios de preinversión, determinados documentos y determinados estudios que van a permitir finalmente la viabilidad de la APP. Pero al momento en que se desarrollan estos documentos, se realizan estos estudios, va a haber una suerte de demora, ¿no? Y justamente esto va a generar que exista una suerte de desfase entre lo que ya se, digamos, se ha elaborado en el estudio que se ha elaborado frente a la realidad que se busca aplicar. Entonces, ahí digamos que podríamos ser un poquito más eficientes con los tiempos, ¿no? De repente, la propia norma podría establecer, digamos, límites en los cuales se podría emitir de manera mucho más eficiente, mucho más celere, temas que van a ser neurálgicos e importantes para determinar la viabilidad y finalmente la concreción de alguna concesión, ¿no? Porque recordemos que las APPs se concretan a través de un contrato de concesión. Bueno, por ese lado, ¿no? Y podemos ordenar también que, esto es un tema un poquito, un tanto más teórico, ¿no? Porque si nosotros queremos hablar, digamos, de las APPs en el fondo, podemos hablar de un mix entre lo que es el derecho privado y el derecho público, ¿no? Más precisamente el derecho administrativo y el derecho civil, porque finalmente el derecho, el contrato, mejor dicho, va a obedecer algunas reglas del derecho civil y no queda claro tanto si estamos hablando de un contrato de la administración pública, porque cuando nosotros hablamos de un contrato administrativo, el Estado finalmente va a detentar una figura exorbitante, ¿no? Que es una, digamos, de las máximas del derecho administrativo, ¿no? Que el Estado o la administración pública va a, digamos, tener una figura exorbitante, una figura mucho más poderosa que sus administrados, ¿no? A contrario de lo que sucede en las relaciones del derecho privado o el derecho civil, ¿no? Donde las dos partes de una relación van a tener igualdad de posición ante la ley, ¿no? En el caso del derecho administrativo, siempre la administración pública va a tener facultades, prerrogativas distintas y mucho más grandes que sus administrados, ¿no? Entonces, digamos que debería esclarecerse un poquito más el régimen aplicable, ¿no? Si finalmente va a ser un contrato privado de la administración pública o finalmente va a ser un contrato administrativo, ¿no? Bueno, teóricamente, como les digo, puede haber opiniones divididas, puede haber, digamos, otros criterios aplicables, ¿no? Pero sí me parecen, digamos, importantes esas dos observaciones, ¿no? El tema de la celeridad y la eficiencia con la que se logran determinadas actuaciones previas, actuaciones necesarias para desarrollar la viabilidad de los proyectos de las APPs, y también el tema teórico, ¿no? Para determinar efectivamente a qué nos referimos cuando hablamos de una APP. O finalmente si estamos hablando de una categoría nueva, ¿no? Perf- Interesante. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la intervención. Ahora vamos a pasar a invitar a los participantes a que si desean hacer algunas preguntas, pueden prender su micrófono o escribirlo por el chat para que nosotros lo podamos leer y formulárselas al doctor. Gracias. No, gracias a ustedes.
Pero, ¿les parece si leo las preguntas? Sí, doctor. O bueno, también se lo puedo comentar. ¿Me lo permite, por Dale, favor? dale. Sí, por Eh, supuesto. lo del cuadro nos saluda, indicando con su pregunta de ¿cuáles son los libros de Derecho Administrativo y Económico que usted recomienda para principiantes en la materia? Y de ser posible, se podría mencionar el nombre del libro y del autor para, bueno, para su conocimiento. Ujú. Bueno, si nosotros hablamos ya de derecho administrativo económico, vamos a encontrar diferentes autores, pero no digamos de manera más recogida lo que es la disciplina propia del derecho económico, sino que esta figura del derecho económico va a estar un poco más, digamos, no desperdigada, pero sí presente en otro tipo de materias, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de las contrataciones públicas, hablábamos de las asociaciones público-privadas, de la regulación de servicios públicos. Entonces, en ese sentido, digamos que únicamente no podría recomendarte un solo autor, ¿no? De todas maneras, si queremos hablar, digamos, de algo que es bastante neurálgico en el derecho administrativo económico, que es la regulación de servicios públicos, sí te recomendaría leer, por un lado, autores franceses. Ahorita, perdóname, no tengo a la mano algún autor que sea bastante importante. Y leer jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el caso de la, digamos, de la experiencia peruana, ¿no? Porque justamente no existe, digamos, una norma en el caso peruano y en la mayoría de legislaciones, digamos, que hable de lo que es un servicio público, ¿no? Sino que ya ha sido este concepto definido a través de sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Y bueno, también porque esto obedece a una lógica, ¿no? De la publicidad, ¿no? Pero sí, eso sería básicamente. Si queremos iniciar con algún tema de lo que es el derecho administrativo económico, podemos aterrizar primero con la regulación de servicios públicos, ¿no? Que es, digamos, aparte que es neurálgico en esta disciplina, va a ser un tema de introducción bastante importante. En el caso, digamos, si queremos abordar ya temas de contrataciones con el Estado, no se ha escrito tanto, digamos, a nivel doctrinario, ¿no? Pero sí hay un manual, si no me estoy equivocando, de contrataciones con el Estado, escrito por Juan Carlos Morón Urbina, ¿no? Me parece también que el doctor Alberto Retamos ha escrito un libro respecto a contrataciones y, pues, digamos, lo pueden revisar también de manera introductoria esta materia. Perfecto, doctor. Justo acá me llega otra pregunta al interno y pregunta sobre problemas de la actualidad. Estimado doctor Sebastián Caballero, si bien el Estado debe respetar los principios de subsidiariedad, libre competencia y Ujú. libre mercado, ¿cuáles son los principales problemas que usted ha identificado en el Perú donde estos principios se ven comprometidos afectando el interés general de los administrados? Bueno, esa pregunta es bastante interesante. Vamos a hablar de este punto justamente en la experiencia de la pandemia, ¿no? En la experiencia de la pandemia, el tema, por ejemplo, de la venta de los balones de oxígeno se dispararon un montón. Un balón, corríjame, la verdad nunca he comprado un balón, gracias a Dios, pero imagino que debe ser un balón 100 soles, ¿no? Un balón de gas, perdón, un balón de oxígeno. Por noticias, me enteré que un balón de gas llegó a costar como 8.000 soles, ¿no? Y bueno, la gente pues se preguntaba por qué un balón que hace unos meses costaba 100 soles, ahora costaba 8 veces su precio, más, ¿no? O sea, ponían el precio que querían, ¿no? Justamente porque se encontraban en un estado de necesidad. Cuando yo era chico, bueno, yo vivo hace muchos años solo, porque yo soy de Cusco, entonces yo me vine para acá para estudiar, entonces cuando tenía que asistir a la universidad, y me enfermaba, pues trataba de recuperarme lo más rápido posible, ¿no? Y utilizaba una pastilla que se llamaba citromicina. Y en la pandemia, esta famosa citromicina también, yo la compraba, que eran 3 tomas por 15 soles, si no me estoy equivocando. En la pandemia creo que, uno, se restringió la venta de esta pastilla y además costaba un montón. Entonces, todos los fármacos, todo, digamos, las medicinas necesarias, digamos, para justamente aliviar los efectos del COVID, se dispararon, ¿no? Y muchas personas se preguntaban por qué no el Estado no hacía algo,
¿no? ¿Por qué, digamos, no se limitaba, digamos, el hecho de que hay una regulación de precios, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, los proveedores de estos servicios disparen sus precios de manera tan alta. Y justamente nuestro marco jurídico, nuestro marco, más precisamente la Constitución Económica, que es un capítulo de la Constitución, no lo permite hacer, ¿no? Porque la regulación de precios, esta intervención que tiene, digamos, que vendría a tener el Estado en el mercado, en la actividad económica de sus administrados, no podría ser, porque finalmente vendría a devenir en ilegal, ¿no? Entonces, justamente por eso es que no se pudo, digamos, establecer un control de precios justamente para los medicamentos, ¿no? Además que si hablamos y aterrizamos este tema a nivel mucho más técnico, y hablando un poquito de la cadena de producción, el establecer, digamos, precios regulados o finalmente límites a estos precios, lo que va a significar es un desincentivo en la cadena de producción. Entonces, ahí vamos a tener complicaciones. Además que finalmente se puede crear un mercado negro, ¿no? Sé que es, digamos, problemas propios de estas situaciones, ¿no? De la sobreregulación que puede existir en un mercado, ¿no? Entonces, por ahí podemos, digamos, encontrar efectivamente que en el marco de la pandemia no se pudo establecer una determinada regulación sobre estos productos indispensables, que vamos a decir. Sin embargo, pues sí considero que en determinadas situaciones, una emergencia sanitaria increíble, el de la pandemia que tuvo lugar, deberían establecerse que, por decir, el balón de oxígeno sí se limite, digamos, de alguna manera el precio, ¿no? Porque si bien, digamos, nuestro ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento constitucional promueve la competencia, limita que exista una intervención del Estado en la actividad económica, debería hacerse una excepción justamente porque se trata, de cierta manera, de un estado de emergencia, ¿no? Un estado de emergencia sanitaria por el cual las personas necesitan de manera imperiosa acceder a estos medicamentos, ¿no? Es una charla bastante larga, bastante extensa, ¿no? Otros me dirán, sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas, no sé, ¿no? Con aquellos enfermos de SIDA, ¿no? También podríamos declarar en emergencia sanitaria al Perú y debería darse de manera prioritaria digamos, las medicinas para estas personas, ¿no? Pero estábamos hablando de una pandemia, ¿no? De una situación que puso contra las cuerdas a todo el mundo, no solamente al Perú. Entonces son cosas para meditar, para desarrollar, para hablar más calmadamente, ¿no? Pero sí, me parece que si bien nosotros nos encontramos en un marco digamos, libre competencia, el mercado social, entre otras cosas, no deberíamos ignorar estas situaciones tan gravosas. Sí, me parece que levantaron la mano. Sí, adelante, por favor, Isaac. Sobre todo porque entiendo que usted ha trabajado tanto en administraciones públicas como asesorando a privados, ¿verdad? Entonces, más que todo, un consejo yo como estudiante, ¿no? O sea, algún consejo o, por ejemplo, usted también es de provincia como yo, por ejemplo. Este, ¿qué consejo nos daría, por ejemplo, a los chicos de provincia que, no sé, estamos interesados en practicar en una entidad pública o, por ejemplo, que nos interesa el derecho administrativo, pero capaz nos da un poco de miedo especializarnos en algún sector, ¿no? Que justamente ahora, no sé, el Perú está creciendo muchísimo, creo que en temas especializados. O sea, ¿qué recomendación nos daría a nosotros? Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta, Isaac. Yo recomendaría que si les gusta el derecho administrativo, tengan experiencias mixtas, ¿no? Tanto asesorando a privados como en la propia administración pública. Siempre es bueno, digamos, ver un mismo objeto de diferentes puntos de vista, ¿no? Yo he tenido experiencias, digamos, donde a veces la administración pública puede tornarse un tanto maquiavélica y también otras situaciones en las cuales los administrados pueden llegar a ser un tanto abusivos. De todas maneras, sí te recomendaría que inicialmente, y les recomiendo en general, no se aboquen directamente a un sector, ¿no? Por decir, si ingresan a una empresa de telecomunicaciones, una empresa de minería,
no se ubiquen justamente, digamos, se queden justamente en una empresa y se vuelvan abogados de determinado sector. Porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes terminan, digamos, la relación laboral con esta empresa, se van a quedar como abogados solamente de ese sector, ¿no? Podrán ser abogados administrativistas, no sé, en telecomunicaciones, en minería, en competencia, en energía, en lo que quieran, pero van a tener que, su oferta laboral se va a reducir a ese sector, ¿no? Yo lo que les recomendaría, y es algo que yo, gracias a las experiencias laborales que, digamos, pasado, he aprovechado, es que tengan una experiencia transversal, ¿no? Que, por ejemplo, yo lo he visto cuando era asociado en un estudio jurídico, vi todos los temas de derecho público, ¿no? Temas sanitarios, contrataciones con el Estado, temas municipales, telecomunicaciones, temas de negociación con pueblos originarios. O sea, vi algo de manera bastante amplia, cosa que sí podía manejarme en cualquier otro sector, ¿no? Y digamos que no solamente digamos, tu aprendizaje o tu experiencia laboral se va a reducir a un determinado sector, sino vas a nutrirte bastante de determinados sectores y de determinadas experiencias. Y eso es lo que finalmente entendería que un abogado busca, ¿no? No solamente especializarse o ser el abogado, digamos, de determinado sector, sino un abogado que pueda desenvolverse en otros sectores de manera adecuada, ¿no? Sí, ahora, otra, digamos, un consejo paralelo a ¿no? Sería que, si bien nosotros, por ejemplo, yo me aboco al tema administrativo, ¿no? Derecho público, pero también, digamos, que llevemos a la par también el manejo, digamos, de otra rama del derecho, ¿no? Que resulta complementaria, por ejemplo, a la rama administrativa, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la rama de contratos, va a resultar bastante complementaria a la rama derecho societario, ¿no? Si hablamos de derecho administrativo, resulta bastante, aunque es una rama autónoma, pero es bastante, digamos, este, complementaria a la rama del derecho tributario. Entonces sí, eso me parece que sería bastante importante, ¿no? Que digamos, no solamente, si bien la especialización recae en una rama del derecho, podemos siempre complementar algunos conocimientos con otra rama del derecho, para que sea mucho más amplio. Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a hacer un último llamado a los participantes para ver si tienen alguna u otra pregunta para podérselas dar al doctor y que él las pueda responder. Bueno, doctor, tenemos una última pregunta sobre el principio de subsidiariedad del Estado en la economía y preguntan de qué manera el principio de subsidiariedad garantiza que la intervención del Estado sea proporcional y no invada competencias en el sector privado. Ya, perfecto. Si nosotros hablamos de la subsidiariedad, vamos a hablar de un tema remanente, ¿no? Justamente al inicio de la entrevista hablábamos de que la Constitución del 79 permitía bastante, permitía en la totalidad el tema de la actividad empresarial del Estado. El Estado podía realizar actividad empresarial, valga la redundancia, ¿no? Es decir, el Estado podía poner una aerolínea, el Estado podía poner una línea de transporte terrestre, entre otras cosas. Por el contrario, la Constitución del 93 determina que esto ya no va a ser así, que va a primar la inversión privada y que solamente el Estado va a tener, digamos, acción, va a desarrollar actividad empresarial en caso que no exista interés de la inversión privada en determinado sector. ¿No? Se me ocurre, en caso de que no exista una aerolínea o ninguna aerolínea quiera realizar, digamos, el tramo que sea de Cusco a Arequipa, ahí podría, digamos, de manera excepcional ingresar el Estado a establecer una aerolínea que haga específicamente este traslado, ¿no? De Cusco a Arequipa y de Arequipa a Cusco, ¿no? Esto es de todas maneras hipotético, ¿no? Pero solamente en estos casos cuando no hay interés, ¿no? De la actividad privada, el Estado podría desarrollar esta actividad.
Ahora, la idea también es limitar que el Estado desarrolle la actividad empresarial porque la idea es que el Estado no resulte ser un competidor más con otros privados, ¿no? Sino que finalmente sea, digamos, el Estado y tenga una figura de regulador en el mercado, ¿no? La idea, más que nada, también que está detrás de todo lo que estamos diciendo, es que la competencia que exista entre los agentes económicos, válgase decir, entre los proveedores de este servicio, sea, digamos, de tan intensa, alcance tal intensidad que los consumidores se beneficien de esta competencia, ¿no? Porque la idea de la competencia también es que si yo ofrezco un producto de calidad B, tendré un competidor que lo ofrezca en calidad A, ¿no? Entonces yo voy a tener que progresivamente mejorar el servicio o el producto que yo ofrezco. Y esto va a generar un beneficio para los consumidores. Entonces, el hecho que el Estado esté participando en esta dinámica no es, digamos, parte de la idea, ¿no? Porque también la idea es que se promueva la inversión privada, ¿no? Que el Estado además tenga una figura solamente reguladora y que no participe como un competidor, ¿no? Porque también la experiencia, digamos, de el marco constitucional anterior al marco constitucional actual que vivimos el día de hoy, digamos que sí generó bastantes pérdidas económicas al Estado, ¿no? Que tenía justamente esta premisa de que el Estado sea un empresario más, ¿no? Entonces, digamos que actualmente podemos hablar que ha funcionado el sistema, ¿no? Digamos que el país, el Estado peruano ha crecido, se ha desarrollado bastante justamente con esta premisa, ¿no? De que no, digamos, se desarrolle la actividad empresarial desde el punto de vista del Estado, siempre y cuando exista el interés de la inversión privada, ¿no? De esta manera, digamos, me parece que se ha mejorado bastante, no solamente la condición de competencia, ¿no? Sino la propia figura que va a tener el Estado y la propia figura que va a tener dentro del mercado, ¿no? No va a ser un interventor, va a ser un regulador y finalmente va a ser un interventor, pero en determinadas situaciones excepcionales. Esto, como les digo, lo que va a generar allá, digamos, más en el sentido de la teoría de competencia, es el beneficio para los consumidores, ¿no? Y también, propiamente dicho, el beneficio para los productores, ¿no? Porque van a tener mayores consumidores del producto o del bien que ofrecen. Buenas noches, doctor Caballero. Yo tengo una última pregunta ya para finalizar esta sesión de hoy sobre Derecho Administrativo Económico. Y bueno, después de ver su perfil profesional, me gustaría saber en su experiencia, que ha sido muy amplia durante todos estos años, y todo el trabajo que ha recogido, ¿usted cuál cree que es el perfil de un profesional especialista en derecho administrativo económico? ¿Qué cualidades deben tener? ¿Qué habilidades? ¿Y qué habilidad le ha ayudado a usted a desarrollarse más en este ámbito? Bueno, de repente voy a ser un poquito más amplio, en el sentido de que vamos a hablar ya de las, digamos, cualidades que todo buen abogado debe tener, ¿no? Por un lado, para empezar, el abogado nunca debe dejar de estudiar, ¿no? Existen siempre cosas que van a, digamos, retos día a día que van a establecer la necesidad de que nosotros no estemos, digamos, conformes con los conocimientos que ya tenemos, ¿no? Sino que siempre revisitemos no solamente dispositivos normativos, ¿no? Sino doctrina, diferente jurisprudencia, entre otras cosas, ¿no? Porque los casos a los que nos vamos a encontrar en la vida van a ser variopintos, van a ser diferentes, van a tener particularidades, excepcionalidades, va a ser increíble, ¿no? Y nosotros como abogados, y justamente eso es lo que le mencionaba cuando hablaba del tema de no sectorizarse mucho, ¿no? Al inicio, digamos, del desarrollo de nuestra profesión, sino que, digamos, nos nutramos de diferentes experiencias, nos nutramos de diferentes casos, de diferentes situaciones, porque a raíz de eso es que nosotros vamos a desarrollar la experiencia necesaria para afrontar diferentes casos, ¿no? O sea, por decir, bueno, y la verdad,
si yo soy bastante sincero, a mí me dan un caso laboral y bueno, voy a perder un poquito los papeles porque yo no soy laboralista. Pero si me traen un caso de expropiación, voy a poder por lo menos dar un poco de pelea, ¿no? No estoy especializado directamente en expropiaciones, pero he visto expropiaciones en mi carrera, ¿no? Al igual que temas de contrataciones con el Estado, al igual de temas sanitarios, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo importante yo creo es que aceptemos diferentes experiencias, continuemos, digamos, estudiando, cultivándonos, porque digamos que la labor del estudiante no se va a agotar cuando terminemos la universidad, cuando terminemos un curso de especialización o finalmente una maestría, ¿no? Sino siempre vamos a tener que estar actualizados y desarrollándonos, ¿no? Ahora, para el tema, digamos, más específico de lo que es el derecho administrativo económico, sí va a ser importante que tengamos en cuenta que vamos a ver cosas un poquito, no diametralmente, opuestas al derecho, pero sí vamos a ver cosas complementarias al derecho, ¿no? Como temas, por ejemplo, cuando hablamos de competencia, vamos a ver y hablar de análisis económicos, cuando vamos a hablar, por ejemplo, de contrataciones con el Estado vamos a tener que revisar determinadas situaciones, vamos a tener que revisar determinados documentos que sí, digamos, van a necesitar un poquito de experiencia, conocimientos, un poquito fuera del derecho, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos ver temas de derecho inmobiliario, derecho de propiedad, vamos a necesitar saber cómo leer adecuadamente un plano, ¿no? Entonces, son cositas que poco a poco en la experiencia de cada uno vamos a ir adquiriendo, ¿no? Sí, de todas maneras, yo creo que lo más importante es que aprendamos de todas nuestras experiencias laborales, continuemos con el desarrollo, digamos, de nuestros estudios, siempre revisitando ya sea doctrina, jurisprudencia, dispositivos normativos, y que además también nos nutramos no solamente en el campo del derecho, sino también de otros campos que puedan resultar complementarios al ejercicio de nuestra profesión. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Aquí los chicos ya van a finalizar la sesión. Listo, mil gracias a ti. Doctor, reiteramos nuestro agradecimiento por tan enriquecedora ponencia de este tema tan importante que es el derecho administrativo y económico. Y además invitamos a todos los participantes a participar de la próxima sesión a cargo de la doctora Natalie Cruz. Muchas gracias, doctor. Listo. No, por Muchas favor, a gracias, doctor. ustedes. Para mí ha sido un placer participar en la ponencia del día de hoy. Tengan muy buena noche, cuídense bastante. Saludos a todos. Gracias, doctor Caballero. Muchas Esperamos gracias, verlo doctor. con muchos éxitos. Igualmente, nos vemos, cuídense mucho.